Buenos días. Analizamos hoy un vídeo de Pepe Mujica, el vídeo con el que se ha despedido del Senado y de su vida política después de ser presidente de Uruguay del año 2010 al 2015 y a la edad de 85 años ahora, siendo, bueno, pues porque tiene una enfermedad inmune y ve su momento de retirarse. Vamos a analizar estos interesantes mensajes que nos da este pensador que cuenta con el respeto y con la admiración de su pueblo, de su nación, y también a nivel internacional en un momento en que precisamente a nivel político pues estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Naciones enteras enfrentadas a sus políticos o avergonzadas de sus políticos, o la tendencia a decir en política no se puede hacer nada. Aquí vemos como hay personas que llegan a los cargos más altos y que hacen cosas como, aparte de los mensajes que nos da y desde la humildad y franqueza que lo hace, pues también con actos, una persona que dio un 90% de su salario para causas humanitarias y para ayudar a la pobreza. Bueno, pues empezamos a analizar. Una solicitud de renuncia definitiva presentada por el señor senador José Mujica. A los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Bueno, aquí lo primero que vemos es cómo empieza su discurso y lo que destaca es el tiempo con lo que lo hace, el tono. Vamos a ver cómo esto le da un carácter muy contundente y cómo hablar despacio genera escucha, genera más escucha. Quien hace pausas, fijaros cómo ha hecho pausas delante de palabras determinadas y cómo él en primer momento ha estado consigo mismo antes de que estar con las personas a las que se dirige, con la audiencia, ¿no? Primero se ha metido, entonces está conectando mucho con lo que hay en su mundo interior, con lo que está sintiendo. Va a ser algo muy, muy sincero y muy sentido. Y a continuación levanta la cabeza, encara, conecta con los ojos y todo con mucha seriedad. Pero veis también que no hay ningún tipo de tensión. Vamos a ver mensajes muy contundentes, muy claros, muy firmes, sin tensión, pero muy profundos. Entonces vemos cómo la persona no está en lucha, en liderazgo ejecutivo, en hacer. Bueno, obviamente se está despidiendo, está en dejar, pero es una marca personal de él, de cómo es. No podemos dar reflexión y profundidad si no la tenemos. Entonces, fijarnos en estas cosas, vamos a fijarnos en estas cosas porque estamos hablando de un liderazgo transformacional y muy opuesto a lo que viene siendo lo normal hoy en día, porque es desde la humildad y desde el servicio verdadero y desde quitarse todo tipo de roles heroicos, ¿no? Sino desde yo no soy nadie, un canal para servir y para ayudar. Vamos a ver cómo lo hace y qué más características se van sumando a esto. Bueno, aquí vemos, ¿no?, la prolongación de esa pausa, lo largo que es, el tiempo que se toma, es el tiempo que se toma en digerir las cosas y luego en sacarlas. Y vemos que ha sacado la lengua en el centro, ha hecho así, está hablando de ser senador, vamos a ver qué es lo que dice, pero esto ya es un ítem de orgullo. Ser senador es algo que me produce mucho orgullo, es decir, esta es una persona que se va de la política en el momento correcto, sin que le echen, sin temas de corrupción, sin cargos a su cuenta, dejando una huella, una impronta positiva y haciéndolo a tiempo. Y esto le produce orgullo. Significa hablar con gente y andar por todos lados. Bueno, ahí vemos cómo se ha acelerado y vemos que realmente detrás de este ser tan profundo, pues hay una persona muy pasional.
¿no? Hay una persona y está diciendo qué es lo que me mueve. Lo que me mueve es la gente, no estar en una oficina, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo en ese momento es cuando él empieza también corporalmente a moverse y vemos también esta cosa que tiene de, ¿no? Hay en el tono, si lo tuviéramos que hacer corporalmente, cómo está diciendo ser senador es estar con la gente, vamos a ver qué más dice, cómo sería como hacer algo así y no esto otro. El partido no se juega en los despachos. ¿Vale? El partido no se juega en los despachos, hace un gesto rápido y así y hacia atrás, ¿no? Eso está atrás, los despachos. El cara a cara es en otro sitio. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Bueno, una persona que va a hablar sin tapujos, que va a ser franca, que va a ser directa, que va a llamar a las cosas por su nombre. Esto es lo que es decir, una persona que actúa en el plano de la realidad. ¿Vale? Y vemos ahí cómo también, cómo lo dice ese tono, es realista, pero es de enfado. Bueno, esto es lo que es, ¿no? Y que no es simplemente ser humilde, es ser sumiso, ser pasivo. No, aquí hay un luchador. O sea que es un luchador de otro estilo, pero en estas palabras, en este entono, vemos la lucha. Él ya ha estado luchando contra eso y llega su momento de decir, no, ahora es momento de irse, no de seguir luchando. Aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme y han sido muy elogiosos. Bueno, aquí vemos cómo de nuevo se va a poner a un nivel por debajo, ¿no? No está por encima, el que está para servir está por debajo. Esto cambia completamente el esquema social que tenemos del político, que es el que está más arriba, ¿no? El político está para servir al pueblo. Cuando se le olvida esto es cuando realmente no puede hacer nada por el pueblo, ¿no? Cuando su misión es estar arriba, ya no puede hacer nada por las personas. Demasiado elogioso. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. En el camino de la humildad, pues claro, verse a uno mismo los defectos te permite seguir en el plano de la realidad. Y vemos cómo con la cabeza asiente, ¿no? O sea que hay un doble ítem de coherencia, de que piensa lo que dice realmente, no que sea una falsa modestia de yo me he inventado este personaje humilde que se pone por debajo, no, hay coherencia en lo que está diciendo. Se va con muchísimos elogios que no acepta porque él sigue viendo más sus defectos que todos los elogios que recibe de todo el mundo. Soy pasional. Fijaros de nuevo en cómo no corre, no tiene prisa y vais a ver en 5 minutos la cantidad de mensajes y la profundidad de estos mensajes que es capaz de dar, ¿no? Entonces dice, soy pasional y es verdad, ya estamos viendo en ese enfado, en ese dejar atrás y en ese rigor a sus principios, a su interior, a lo que él mueve, es lo que le permite ser tan pasional, pero en el campo de la realidad y no de la fantasía, no del escapismo. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. En mi jardín, y fijaros cómo acentúa ese énfasis a las palabras más el uso del silencio otra vez, es lo que nos demuestra que efectivamente es un luchador y es una persona muy pasional. Y está vinculando cosas como pasión y odio, ¿no? No dejó crecer el odio, o sea que su lucha ha sido pase lo que me pase, no dejo crecer el odio. O sea, aquí ya vemos también, estamos hablando de un pensador y de un transformador, es decir, lo que va a caracterizar el liderazgo de esta persona, su capacidad reflexiva, pero no solamente a nivel de las ideas.
Cuando la persona es analítica y es capaz de sintetizar, es capaz de profundizar, de ir al fondo, al trasfondo, al meollo de la cuestión, es capaz de ir a la esencia de las cosas. Por eso, José Mújica es tan hábil a la hora de dar unos mensajes universales que todos sabemos, pero que constantemente se nos escapan tanto de la realidad, ¿no? Del campo de nuestro campo de visión inmediato y a largo plazo, que al final hasta se nos olvidan y no los tenemos en cuenta. No son, digamos, las guías, los leitmotiv que guían nuestras vidas, nuestros actos. Porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando. De nuevo vemos cómo vocaliza sílaba a sílaba las palabras con las que quiere que nos quedemos y cómo hace silencios antes y después. Estos son recursos verdaderamente de un buen orador, de un buen comunicador. Son cosas muy complejas, pero dichas a un nivel sencillo, sencillo, sencillo que todos podemos seguir, sin dar rodeos, sin extenderse en exceso. Simplemente lo sencillo y lo breve es contundente y lo que provoca es, sí, yo me lo creo, lo que está diciendo es lo que nos da la seguridad y la confianza. La persona no divaga, no se distrae, tiene mucho foco. Entonces ahí vemos que también, aunque no haya esta rapidez de hacer, esta persona tiene la competencia práctica, es decir, sí tiene el liderazgo ejecutivo, aunque llame más la atención por sus mensajes filósofos, de pensador y de transformador, porque fijaros, el mensaje que nos da aquí no es para los uruguayos únicamente, es para el mundo, es para la humanidad. Es un mensaje pues, que podría ser el mensaje de un gurú, ¿no? El mensaje de una figura religiosa, el mensaje del amor universal, ¿no? De que al final solo hay dos cosas, amor y odio, y cuando se va y deja su cargo en el Senado y abandona la política, nos está haciendo reflexionar sobre estas cosas, qué es lo que ha guiado su vida interiormente para que él sea como es y para que hecho todo lo que ha hecho. Pues lo primero de todo, no dejarse llevar por el odio. Y nos cuenta cosas realistas, con datos, con anécdotas muy serias, muy crueles, como todos los años que ha pasado en la cárcel y todas las cosas, las torturas físicas que ha tenido que sufrir este hombre. No está hablando simplemente de libro, tiene una experiencia de vida. Ha pasado por ahí. Entonces, todo el tiempo está dando el ejemplo con la palabra, pero también con su propia vida, con su estilo de vida, con su forma de vestir, con su forma de hablar, con lo que dice y con lo que hace. Es la coherencia total la que provoca la admiración de las personas. Que nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Bueno, fabuloso mensaje dado en 20 segundos. Os recomiendo ver este vídeo entero sin análisis, sin interrupciones, porque no tiene desperdicio, pero fijaros, vemos esa capacidad de análisis, de ir a la esencia de las cosas y cómo una persona cuando llega al culmen de su vida, de todo lo que ha hecho, puede irse recogiendo tanto y con tanta humildad y sí es posible. Bueno, para que no nos dejemos llevar por todo lo que vemos, que esto no es lo que más abunda. Aquí vemos también cómo vuelve a mirar para adentro, es muy sentido y contención de emociones, es decir, dentro de la firmeza, la seriedad, la tranquilidad con la que nos está diciendo todo esto, aquí hay una persona que siente y que siente en profundidad. No vemos un montón de movimiento de la persona emocional que se mueve en picos. Cuando en nuestra vida hay mucho capricho y hay mucha intensidad de ahora esto, ahora lo otro, ahora, ¿no? Y nuestra mente divaga y salta por las cosas que nos dan ese chute de azúcar, de energía, de poder, pues entonces hay mucho movimiento corporal o en la expresividad facial. En él estamos viendo una persona muy serena
y muy firme, porque nos está hablando de cosas dolorosísimas, como irse, como la edad, como la enfermedad, como lo que es y lo que no es, estar en la oficina o estar con la gente. Nos está hablando de sus valores y de sus principios, de sus porqués y de sus poraqués, y no se tambalea, no cae en victimismo en ningún momento. Fijaros que el odio nos hace llegar a mí me hacen, yo no soy capaz, ¿no? Al victimismo, y dentro del victimismo no solo que nos idiotice y que perdamos toda objetividad y también todo propósito de conseguir nuestras metas, propósito vital, sino que además nos coloca ahí en un lugar de víctimas de completa indefensión y pérdida de poder cuando nos ponemos ahí. Entonces vemos como una persona muy humilde, pero que no han conseguido llevarle al plano bajo del victimismo, pues tiene muchísima firmeza, muchísima entereza, muchísima contundencia, y esto lo puede transmitir verbal y corporalmente. Lo cual demuestra que a la hora de aprender comunicación no verbal, no basta como pensamos a veces, o a veces muchas veces me preguntan si a los políticos se les entrena. No, no puedes entrenar a un político aunque levante o no levante la ceja. Puedes hacerle consciente de cosas para que su comunicación no verbal y todo lo que es su comunicación verbal y no verbal, pues se ajuste y se autorregule en base a su naturaleza y a las cosas que tiene que integrar, pero no en base a que haga un gesto o haga otro gesto. La autenticidad, el carisma, la coherencia, la firmeza, son cosas que se trabajan, se adquieren y se proyectan, no cosas que te pueden dar un tip y eso te funciona, porque eso es vender la mota, te funciona un milisegundo, pero luego no está. Entonces, esas cosas que sepáis que no sirven. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Ahí tenemos también otra vez la claridad. O sea, una persona con conciencia es una persona que sabe poner claridad en términos como estos. Entonces, estamos viendo el discurso de despedida de un expresidente del Senado, de su puesto en el Senado, y estamos viendo una recapitulación de quién es, qué le ha llevado a estar ahí y cómo ha gestionado él todo lo que ha vivido. Porque hasta hace poco creíamos con pasión una definición de la libertad. Y ahora la ciencia nos dice, si por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos, la libertad no existe. Bueno, nos ha vuelto a dar otra vez en escasos segundos definiciones de la libertad en relación a los deseos que nos tomen o que nosotros gestionemos, ¿no? Y otra vez esa capacidad de síntesis, de concreción, de profundidad, de ir a lo esencial, de tener bicho dentro, de tener energía y sangre en las venas. Es decir, este no es un señor que simplemente viva en la cabeza, aunque la preferencia sí sea reflexiva y transformadora, y luego que entendamos que el líder transformacional es la persona que que conecta con sus valores. Hay unos valores, hay unos principios, veréis en otros liderazgos que solamente son ejecutivos, los valores están missing, no están. Pero cuando los valores están, el liderazgo es transformacional y en momentos de crisis solamente los podemos salvar con liderazgos transformacionales. No nos vale solamente lo ejecutivo. Lo ejecutivo tiene que estar, como están en Mujica, que vemos la capacidad práctica y lo vemos en que dice palabras, o sea, bien pronunciadas, bien claras, con muchísima claridad mental, con mensajes muy breves, muy cortos, muy concisos, que impactan. Y con eso ya sabemos que el liderazgo ejecutivo está. Y no necesitamos más. No necesitamos un liderazgo 90% ejecutivo. No.
Necesitamos que la competencia práctica esté, pero no nos podemos enfocar solo en que eso sea lo único. Y en momento de crisis menos aún, porque las crisis son dolor, son catarsis, por lo tanto tienes que analizar absolutamente, tienes que hacer un estudio crítico de ti mismo cuando es a nivel personal y social, cuando es a nivel social, como es ahora, es mundial, para poder ver cuáles son los síntomas y cuáles son las causas y qué es lo que hay que corregir. Y eso se hace desde el mundo de los valores y de las creencias, no desde el seguir actuando desde donde estamos de una manera poniendo la maquinaria a producir. Con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema lo tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. Nos acaba de dar otra definición más. Y claro, ¿quién se cree esto? ¿Qué otro político puede ir y decir la política es la lucha por la felicidad humana, por el bienestar de las personas, por la armonía, por las buenas relaciones, por la distribución de la riqueza? Pues solamente una persona con la coherencia, que ha demostrado tener esta coherencia en su vida, en su hacer, en su dar, en su servir. Ahí tenemos otra cosa que tiene que ver con el liderazgo transformacional. La persona, a nivel personal, necesita estar conectado con su propósito de servicio a la humanidad, con que ese granito que aporta, siendo consciente de que solo es un granito, ¿vale? Solo es una gota en el océano y solo es un granito de arena, es capaz de contribuir a que esto sea un mundo mejor. Y cuanto menos vivir en coherencia con eso. Mucha gente nos ha dado el apoyo estos años, 20 y pico de años. Tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por ahí, en el seno del pueblo. Esto es otra cosa que también hacen este tipo de personas, es siempre dar las gracias constantemente. Lo que está haciendo todo el rato es, yo no soy nadie, ¿no? Yo estoy por debajo, otra vez, para que veamos la jerarquía y la posición de servicio donde se sitúa. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Aquí vemos cómo sí tiene sangre en las venas este hombre, ¿no? Como sí es pasional, aparte de que lo estamos viendo todo el rato en la voz fuerte y contundente, pero aquí ahora ya sí está haciendo así con la mano. Estos son ya gestos más rectilíneos, más directivos, no tan dejados como el resto de cosas que hace, sino mucho más, lo tiene muy claro y entonces hace gestos de avanzar, de dirigir, y fijaros que no hace esto, aquí mando yo. Está hablando en general, términos generales, la política, que es somos todos, ¿vale? Porque estamos todos. Las personas que utilizan esto a la hora de dirigir es muy diferente a las que hacen esto o a las que hacen esto, ¿vale? Esto soy, aquí mando yo, este es el dedo índice, ¿vale? Del yo. Cuando decimos quién, es con este dedo, ¿no? Y esto es todos. Construir. Construir, ahora sí nos da la palma de la mano, ¿no? Es mostrar y ponerse al servicio, dar la palma de la mano. No nos da la parte dura, nos da la parte blanda, la de la colaboración, cuando ponemos la mano así. Construir el porvenir. Y está hablando con su mano izquierda, ¿vale? Y la mano izquierda es la que vincula con el hemisferio derecho del cerebro, que es el que fluye, el familiar, donde no hay filtro.
No estamos en un modo analítico, sino que estamos en un modo más del sentir, del emocional. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Por eso, yo os animaría a que cuando tengáis que dar un speech, un discurso, probéis hacer estas pausas tan largas como las está haciendo él, que son, como veis, completamente naturales, y vais a ver que a la mayoría de vosotros, a la mayoría de todos nosotros, me incluyo, cuesta muchísimo, porque sostener ese espacio es muy emocional cuando estamos delante de una audiencia, sostener el espacio, la emoción. Y ahí vemos donde la persona tiene consistencia y tiene espacio interior y tiene firmeza, que es lo mejor que se puede tener realmente a la hora de liderar, no solamente a otros, sino simplemente tus vidas, tener ese espacio interior y esa firmeza, no solo firmeza con respecto a poner límites, lo que me pase fuera, sino con respecto a las cosas que me dominan, ¿no? Que lo ha estado hablando sobre ellos, sobre esos deseos, ¿no? ¿Te dominan o los gestionas tú? ¿O eso lo puedes dirigir? Pues eso se hace con firmeza interna. Y eso da estos espacios tan largos y esta capacidad de escucha, aunque también lo pueden dar otros perfiles muy reflexivos que no sean tan profundos, ¿no? Lo reflexivo es lineal y lo profundo analítico que va a los valores es vertical. he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión ni estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Fijaros ahí de nuevo cómo enfatiza, no le tengo odio a nadie y ahora sí nos acaba de dar datos. Hemos estado hablando de cosas muy generales, muy abstractas, que es la libertad, que es el odio, el amor, la política, el servicio, el deseo, las pasiones. En esto consiste su discurso realmente de despedida. Y ahora nos ha contado por lo que él ha pasado para decir esto es la realidad de lo que yo he vivido y cómo yo he transformado todo este dolor. ¿Por qué? Porque tenía estos principios o porque ha desarrollado estos principios, ¿no? Estos principios no aparecen solos. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias y gracias. Bueno, y finalmente pues se va con un discurso para los jóvenes y realmente este es un vídeo que animo a ver muchas veces porque cada vez le podemos sacar más información porque cuando las personas tienen tantísima claridad mental y tantísima conciencia, en muy poco tiempo pueden transmitir mucho. Lo ha hecho con las palabras, pero también lo ha hecho con su entonación, lo ha hecho con su coherencia, con su franqueza, con su posición, con su postura, con los silencios, con la firmeza. Todas estas cosas han estado ahí presentes y esto es lo que hace que nos transmita. Si hacéis esto mismo corriendo a otra velocidad, con otra entonación, pues cambia completamente cómo nos llega este discurso. Bueno, pues eso es todo hasta ahora. Seguiré colgando más vídeos de comunicación no verbal y si queréis os podéis suscribir a mi canal.